Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer un crop, un corte bastante texturado en la parte superior, y vamos a hacer un degradé desde cero bien compacto en los laterales. Entonces, comenzamos como siempre, primero humectando toda la parte superior, o mejor dicho, toda la parte que vamos a cortar con la tijera. En este caso es toda la zona superior y un poquito de la parte posterior. Y vamos a comenzar como siempre trabajando sobre nuestra estructura, ¿sí? Yo siempre trabajo primero todo con tijera y luego trabajo todo con la máquina, porque me parece que es mucho más sencillo poder adaptar el trabajo de la máquina a lo que previamente hice con la tijera. Entonces comienzo como siempre trazando una mecha guía central. Esta mecha guía justamente nos va a servir para guiarnos en la longitud de la parte superior. En este caso voy a cortar muy poquito porque mi cliente no quería quitar demasiado, voy a cortar solamente un dedo aproximadamente de longitud, porque mi cliente quería mantener el largo en la parte del flequillo, pero quería cortar un poquito desde el centro de la parte superior hacia la corona. Entonces, una vez que terminamos de trazar la guía, trazamos una mecha paralela, despejamos y en este caso hacemos una distribución a la anterior. Vamos a llevar una mecha número 2 a la mecha número 1. Entonces, esta distribución lo que nos permite es todo un largo equitativo en la parte superior. Entonces, trabajamos elevando, ¿sí? Elevamos bien firme la tensión en la mecha y cortamos respetando la mecha anterior, utilizando la transparencia de la mecha anterior. Trazamos una tercera mecha y en este caso vamos a llevar una número 3 a una número 2, ¿sí? Y vamos a repetir todo este trabajo hacia el otro lateral. Entonces, de esta forma, toda la parte superior nos va a quedar toda equitativa, nos va a quedar todo parejo, y lo más importante, al llevarlo en una capa cuadrada, nos va a quedar un flequillo mucho más largo, porque es justamente lo que estamos buscando, que el flequillo nos quede un poquito más largo, porque en este caso a mi cliente le gustaba el largo del flequillo, pero quería cortar un poco más llegando hacia el centro de la parte superior. Entonces, hacia el otro lateral repetimos exactamente el mismo trabajo. Llevamos de la mecha número 2 a la mecha número 1 y después, una vez que terminamos de la mecha, número 3 a la mecha número 2. Una vez que terminamos de hacer todo esto, vamos a hacer un poquito de point cut o de picotage, dependiendo cómo lo conozcan ustedes, para romper un poco con ese corte tan recto, tan estructurado, justamente porque estamos haciendo un corte en el cual tiene que destacar la textura. Entonces, en este caso con el point cut va a estar bien, porque luego voy a utilizar el navajín también, así que un poquito de point cut sobre las puntas justamente para lograr una diferencia de largos y que ya se vaya empezando a notar mucho más la textura en la parte superior. Como siempre, si te gustan todo este tipo de videos, todo lo relacionado a la barbería, no te olvides darle ahí al botón de suscribirse. Déjame saber en comentarios también si te gusta esta técnica, si te fue útil el video. Déjame saber qué tal. Así que muy bien, una vez que terminamos con la tijerita, desde acá vamos a pasar el navajín. En este caso el navajín lo utilizo para generar un poquito de textura. No me interesa tanto quitar el largo, por eso utilizo el peine, para pasarlo muy suavemente, muy sobre las puntas, y de esta forma generar mucha más textura en la parte superior. Esta es una forma de tantas, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo con otras técnicas utilizando la tijera o utilizando mismo el navajín, pero son las dos maneras que generalmente utilizo en el salón. Me parece que son las más rápidas y las que generan la textura justamente de una forma bastante visible, sin tener que hacer tanta técnica y también sin romper tanto la estructura que yo previamente trabajé elevando todas las mechas y siguiendo la mecha guía. Siempre que tengamos que personalizar, yo recomiendo hacer dos técnicas, no mucho más. Una o dos ya creo que está bien, porque si no, a medida que vayamos acumulando demasiadas técnicas de personalización o de textura, llega un momento que pierde estructura el corte y se pierde un poco el hilo sobre lo que veníamos trabajando. Entonces, tengan en cuenta que siempre una técnica o dos técnicas para activar ahí la textura ya está bien. No es necesario
hacer demasiadas técnicas de tijera, porque si no van a romper toda la estructura que trabajaron previamente. Muy bien, una vez secado con el difusor para justamente empezar a activar la textura para que sea un secado un poquito irregular. Voy a trabajar con una máquina número 3 o puede ser una máquina número 2 abierta para despejar toda la zona en la cual voy a realizar el degradé. Entonces, esto lo pueden hacer con una número 3 o con una número 2 abierta, como prefieran ustedes. La realidad es que no va a modificar y hay que tener en cuenta que mi cliente ya traía el cabello corto, así que tampoco es que debo limpiar demasiado. Desde acá marco los contornos para luego trabajar el degradé, así ya también me doy una idea de las alturas que voy a trabajar previamente al uso de la clipper. Y una vez que hice eso, desde acá con la trimmer marco mi primer guía. ¿Sí? En este caso va a ser un degradé medio, tirando a bajito. No lo voy a hacer tampoco tan bajo, pero lo vamos a hacer medio, se puede decir, porque tampoco es un degradé bajo. Intenté buscar un intermedio, porque si bien mi cliente me pidió un degradé bajo, la realidad es que no se adaptaba tanto un degradé bajo al largo que él traía en los laterales y en la parte posterior, porque él ya se había cortado previamente y se había hecho justamente todo lo contrario, un degradé alto. Entonces, si hacíamos un degradé bajo, iba a tener que ser demasiado estirado y bueno, él a la vez me lo pidió compacto, entonces no iba a poder ser. Entonces, paso la trimmer normal y una vez que terminé de pasar la normal, la paso dada vuelta, porque de esta forma voy a cortar un poco más con la trimmer y va a ser mucho más fácil luego la conexión entre la afeitadora que voy a pasar al final y justamente la trimmer. Entonces paso la trimmer en una posición normal y luego la paso dada vuelta para asegurarme de que corte un poquito más y que sea mucho más fácil luego la conexión con la trimmer. Una vez que terminé de hacer todo este trabajo, desde acá vamos a ir con nuestro primer nivel y eso va a ser con la cero abierta. ¿Sí? Con una cero abierta vamos a trabajar aproximadamente un dedo de amplitud y ya tenemos que tener en cuenta que tenemos que cucharear bien, que tenemos que llevar bien hacia afuera con la máquina para empezar a generar mucho más fácil el nivel y sobre todo empezar a generar una conexión mucho más sencilla con los tonos más oscuros. Importante llevarlo un dedo aproximadamente, no demasiado porque hay que tener en cuenta que estamos tratando de hacer un degradé compacto y si nosotros llevamos mucho más de un dedo se va a complicar luego para que justamente quede compacto. Entonces con un dedo aproximadamente ya nos va a quedar en el tamaño justo. Una vez que terminé de pasar el cero abierta, voy a ir cerrando la cuchilla y avanzando un poco menos para empezar a difuminar la línea. No hay un parámetro específico, pero sí que yo la cierro a la mitad, por ejemplo, y hago la mitad de recorrido. Y también que yo utilizo mucho las puntas, como estoy mostrando acá, utilizo mucho la punta de la cuchilla y no utilizo toda la cuchilla a medida que voy cerrando la palanca. Entonces paso cero abierta, luego paso un cero medio ya utilizando la mitad de la cuchilla y luego ya con un cero casi cerrado utilizando la punta de la cuchilla termino de trabajar sobre la línea. A medida que voy cerrando voy haciendo menos recorrido para no generar nuevas líneas y también a medida que voy cerrando voy utilizando más las esquinas para borrar solo sobre la parte detallada y no generar nuevas líneas. Lo siguiente es un 1,5 abierto, un dedo arriba de nuestra cero abierta para generar ya un desnivel que lo vamos a borrar con dos alzas. Entonces el 1,5 va a ser nuestra última alza, entonces es muy importante llevarla bien hacia afuera y de esta manera que sea mucho más sencillo la conexión luego entre la tijera y el peine que vamos a hacer al final. Entonces, luego de haber pasado el 1,5 abierto, lo que hacemos es empezar a trabajar sobre la línea y para eso con el 1 abierto empezamos a trabajar sobre la línea para empezar a difuminarla. Es muy importante no llegar hasta arriba porque si no el trabajo de 1,5 abierto se va a perder y vamos a tener que volver a pasar una a 1,5 abierto. Entonces con la 1 abierto hay que tener en cuenta que solo vamos a trabajar sobre la línea y llevar bien hacia afuera. Una vez que terminaste de pasar la 1 abierto, desde acá el siguiente alza va a ser el alza
0,5, pero con el 0,5 no me refiero a la cero abierta, sino con el alza 0,5 pero abierta. Vamos a colocar el alza intermedia y una vez que colocamos el alza intermedia vamos a abrir la palanca y ya utilizando las esquinas de la máquina, es muy importante esto, no utilizar toda la cuchilla cuando estamos en el 0,5 abierto. Utilizando las esquinas de la cuchilla vamos a ir llevando bien hacia afuera y muy importante recordar que estamos trabajando solo sobre la línea, no ir más allá de la línea porque si vamos mucho más allá de la línea vamos a generar una nueva línea y vamos a tener que subir todo el degradé. Entonces es muy importante tener en cuenta que con el 0,5 solamente vamos a trabajar sobre la línea. Si quieren, a medida que van pasando el 0,5, también pueden ir cerrando un poco la cuchilla, pero tengan en cuenta lo mismo. A medida que vayan cerrando la cuchilla, ustedes van a ir haciendo menos recorrido. Esto es un parámetro que hay que tener en cuenta siempre. Ante una cuchilla mucho más cerrada, tenemos que tener en cuenta que el recorrido va a ser cada vez menor y que vamos a utilizar cada vez más la punta de la cuchilla y no toda la hoja o toda la cuchilla, porque si no puede suceder que quizás estamos borrando la línea que queremos borrar, pero generamos una línea nueva. Entonces es muy importante que si bien yo voy cerrando la cuchilla, en este caso la del 0,5 o antes como hicimos con el 0, es importante recordar que si bien yo la voy cerrando, también voy realizando menos recorridos. Lo que sí, antes de continuar con toda la conexión con tijera, esta es toda la cantidad de gente que ve los videos y no está suscripta. Así que si no estás suscripto, suscríbete ya mismo a este canal. Y lo siguiente es que este es mi Instagram, me gustaría llegar a los 20.000 para fin de año, así que también dale al seguir que me estarías dando una mano enorme. Así que lo siguiente es conectar con la tijerita. Acá como siempre, primero utilizo un peine bastante ancho. Uso un peine que me va a asegurar no generar nuevas líneas en los tonos más oscuros y lo que hago es no quedarme en el lugar guillotinando, sino que voy avanzando a medida que voy cortando. Esto es muy importante porque si nosotros, por más que estemos utilizando un peine grande, nos quedamos en el lugar, vamos a generar nuevas líneas. Una vez que terminamos de cortar con el peine grande, desde acá hago el mismo trabajo de pulir, es decir, colocar el peine y avanzar guillotinando 3 o 4 veces, pero en este caso con un peine un poco más chico. Entonces de vuelta vamos a trabajar de mayor a menor. Es muy importante tener en cuenta que una vez terminado todo eso, vamos a comenzar con el trabajo de pulido. Y si quieres ver bien cómo hice todo el pulido de este corte o generalmente cómo realizo todo este pulido de tonos, te voy a dejar en la descripción un video donde explico un poco mejor y más en detalle la técnica que utilizo para justamente trabajar todo lo que es el pulido en el degradé. Así que muy bien, una vez que terminamos de pulir desde acá, lo que vamos a hacer es limpiar, despejar toda la parte que nos había quedado larga para posteriormente pasar la afeitadora. Una vez que nosotros terminamos de despejar todo, vamos a pasar la afeitadora hasta esa pequeña marca que nos quedó en un principio que nosotros dejamos cuando pasamos la trimmer dada vuelta. Entonces, terminamos de limpiar y ahora sí vamos con la afeitadora. Muy importante tener en cuenta dos cosas. La primera es que la afeitadora no debemos apoyarla demasiado porque podemos romper la lámina con los rodillos o podemos irritar la piel. Y la segunda es que no vamos a ir demasiado hacia arriba con la afeitadora y que cuando llegamos a la línea del cero llevamos bien hacia afuera. Entonces, de esta forma nos aseguramos que con la afeitadora ya al pasarla estamos logrando una colección mucho más limpia sin tener que después utilizar otra herramienta. Si quieren pueden terminar de pulir un poquito ya con la tijera de corte sobre los tonos mucho más claros y una vez que terminaron de pulir van a pasar la navajita y van a peinar. En este caso yo peino con un polvo texturizador, una cera en polvo, justamente para destacar la textura en todo el corte. Eso fue justo la parte que no grabé porque antes de peinar lavamos, pero utilicé una cera en polvo para generar volumen y sobre todo para que destaque bien la textura, que es lo ideal
este tipo de productos es lo ideal para este tipo de peinados. Es muy importante también que el cliente tenga el cabello seco, o sea, yo lavé y después de lavar sequé bien con el difusor para que el difusor active el volumen, y una vez que terminé de secarlo bien, desde acá lo que hice fue utilizar una cera en polvo. Acá lo que están viendo es cómo yo realizo todo el trabajo que vimos recién en el otro lateral. Y una vez que terminamos de hacer todo esto, limpiamos, peinamos y este es el resultado final. Déjame saber qué te pareció en comentarios, déjame saber si te gustó esta técnica, si es una técnica parecida a la que vos usás día al día. Déjame saber cualquier pregunta, duda, consulta que tengas acá en la cajita de comentarios. Y no te olvides suscribirte para estar al día con todos los videos que voy a subir de barbería, y seguirme en Instagram, donde también puedes hacerme cualquier pregunta o duda y donde vas a ver los trabajos que hago día a día. Así que hasta acá estamos por hoy, espero que te haya servido. Chao.